Mírame un momento y haz algo incómodo. Acércate al espejo y observa tu rostro con atención ahora mismo. Sé sincera contigo misma. ¿Qué ves? Puede que hayas invertido en cremas antiarrugas carísimas, serums, tratamientos reafirmantes, mascarillas de noche, pero tu piel no sabe mentir. Esas manchas en los pómulos, las líneas alrededor de la boca que el maquillaje ya no logra difuminar, la piel cada vez más fina en las mejillas, revelan en silencio el paso del tiempo. ¿Has evitado la luz directa porque marca más las arrugas? ¿Has dejado de recogerte el cabello porque tu rostro se ve más cansado, más expuesto? Te dicen que es normal, que es genética, que la única solución son inyecciones, láser o tratamientos costosos. Pero la verdad es otra. No es que tu piel esté vieja, es que está apagada. Y existe una combinación natural, olvidada durante décadas, capaz de activar la microcirculación y devolverle a tu rostro ese aspecto más firme y luminoso, sin agujas, sin láser y sin gastar una fortuna. Lo sorprendente es que probablemente ya la tienes en tu cocina y hoy te voy a enseñar cómo usarla correctamente para que tu piel no se irrite, sino que despierte. Pero antes de comenzar, quiero que entiendas algo importante. Cuando hablamos de arrugas, no hablamos solo de líneas en la superficie. Hablamos de cambios estructurales en la dermis, de pérdida progresiva de colágeno, de disminución de elastina y de menor capacidad de retener agua. Después de los 60 años, estos procesos se aceleran. Por eso, antes de preparar cualquier crema o mascarilla casera, necesitas conocer los dos pilares de nuestra fórmula. El primero de los ingredientes es el clavo de olor. Seguro lo reconoces por su aroma cálido y profundo. Más allá de la cocina, el clavo contiene eugenol, un compuesto fenólico con actividad antioxidante ampliamente estudiado. Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables relacionadas con el estrés oxidativo cutáneo. Cuando reducimos ese estrés, favorecemos un entorno más saludable para los fibroblastos, las células responsables de producir colágeno. Por eso se considera un apoyo natural para mejorar la apariencia de firmeza y prevenir la formación prematura de nuevas líneas. El segundo ingrediente clave es el anís estrellado. Esta especia aromática contiene anetol y otros compuestos con actividad antioxidante y propiedades calmantes. En cosmética tradicional se ha utilizado para aportar luminosidad y mejorar el aspecto apagado de la piel madura. Cuando escuchas que algo es más potente que el Botox, recuerda que el Botox actúa relajando el músculo mediante toxina botulínica purificada en un contexto médico. Aquí no hablamos de sustituir procedimientos clínicos, sino de estimular de forma natural el cuidado diario de la piel a través de activos vegetales que apoyan su equilibrio y apariencia. Ahora que conoces la base científica, vamos con la preparación. Necesitarás un cazo pequeño. Utiliza 2 cucharadas soperas de clavo de olor y 2 cucharadas soperas de anís estrellado. Es importante respetar estas proporciones para mantener una concentración adecuada sin irritar la piel. Añade un vaso de agua, equivalente a 250 mililitros. Lleva la mezcla a ebullición y una vez que comience a hervir, reduce ligeramente el fuego y deja infusionar durante 15 minutos. Remueve suavemente para facilitar la liberación de los compuestos aromáticos. Mientras hierve, cuéntame desde qué región de España me estás escuchando. Me encanta imaginar esta receta viajando a Sevilla, a Valencia, a Bilbao o a un pequeño pueblo costero donde cada mañana comienza con luz suave sobre el mar. En el próximo vídeo saludaré a algunas de vosotras. Pasados los 15 minutos, retira el cazo del fuego y deja reposar unos minutos hasta que la temperatura esté templada. En este punto añadiremos 2 ingredientes más que transformarán la infusión en un verdadero tónico nutritivo. Incorpora una cucharadita de postre de miel pura. La miel es un humectante natural, lo que significa que ayuda a atraer y retener la humedad en la superficie cutánea. Además, contiene enzimas y pequeñas cantidades de antioxidantes que apoyan la función barrera.
Después añade una cucharadita de aceite de aloe vera o, si lo prefieres, gel puro de aloe vera. El aloe contiene polisacáridos con efecto hidratante y calmante. También puedes optar por aceite de almendra dulce o aceite de coco virgen si tu piel es muy seca. Mezcla bien hasta que todo quede integrado. A continuación, filtra la preparación con un colador fino para eliminar restos sólidos. Vierte el líquido en un frasco de vidrio oscuro previamente esterilizado. Desde ahí pásalo a un envase con spray para facilitar la aplicación. Conserva el producto en el frigorífico y utilízalo en un plazo máximo de 7 días para mantener su frescura y evitar contaminación. Modo de uso número 1. Aplica el spray sobre el rostro limpio por la mañana y por la noche. Pulveriza a una distancia prudente, evitando el contacto directo con los ojos. Deja actuar entre 5 y 10 minutos y aclara con agua tibia. Después, aplica tu crema habitual para sellar la hidratación. Modo de uso número 2. Añade 10 gotas del preparado a la cantidad de limpiador facial que utilices normalmente en la palma de la mano. Mezcla y masajea el rostro durante 1 minuto con movimientos circulares ascendentes. Aclara con agua tibia y seca con toques suaves, sin frotar. Consejo importante. Antes de la primera aplicación, realiza una prueba en la parte interna del antebrazo y espera 24 horas para descartar sensibilidad. Si presentas rosácea, dermatitis o cualquier patología cutánea diagnosticada, consulta con un dermatólogo antes de incorporar nuevos activos a tu rutina. La constancia es la verdadera magia. No es un efecto instantáneo, es un ritual. Es el momento frente al espejo en el que no solo cuidas tu piel, sino también tu historia, tu experiencia y tu elegancia madura. Ahora dime, ¿prefieres usarlo en spray como tónico revitalizante o integrarlo en tu limpiador diario? Te leo en los comentarios, y si tu preocupación no son solo las arrugas, sino esas manchas oscuras que parecen haberse instalado en tu piel con el paso de los años, entonces presta mucha atención porque ahora entramos en la fórmula número 2, especialmente pensada para piel con hiperpigmentación, tono apagado y lentigos solares. Antes de empezar, quiero que entiendas algo importante. Las manchas de la edad no aparecen de un día para otro. Se forman por acumulación progresiva de melanina estimulada por la radiación ultravioleta y el estrés oxidativo. Después de los 60 años, la renovación celular es más lenta y la piel pierde parte de su capacidad de autorregular la pigmentación. Por eso necesitamos una combinación que ilumina suavemente, renueve sin agredir y proteja la barrera cutánea. El primer ingrediente sigue siendo uno de nuestros pilares, el anís estrellado. Esta especie aromática contiene anetol y compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo responsable del envejecimiento cutáneo. El segundo ingrediente es el clavo de olor, rico en eugenol, un potente antioxidante que contribuye a proteger las células cutáneas frente al estrés ambiental. Juntos forman una base equilibrada que prepara la piel para mejorar su aspecto. Pero en esta fórmula añadimos un tercer elemento clave para tratar manchas y tono irregular. Se trata del jugo de limón, utilizado en pequeña cantidad y siempre diluido. El limón contiene ácido cítrico, un alfa hidroxiácido natural que favorece la exfoliación suave de la capa superficial de la piel. Esta exfoliación ayuda a atenuar visualmente la hiperpigmentación superficial cuando se usa con prudencia y constancia. Vamos ahora con la preparación. Necesitaremos una cucharada sopera de anís estrellado y una cucharada sopera de clavo de olor. Las colocamos en un cazo pequeño y añadimos 150 mililitros de agua. Llevamos a ebullición y dejamos hervir a fuego bajo durante 10 minutos. Después retiramos del fuego y dejamos reposar otros 10 minutos para que los compuestos aromáticos se liberen completamente. Filtramos la infusión con un colador fino y dejamos que enfríe hasta temperatura ambiente.
En este punto, añadimos una cucharadita de postre de jugo de limón previamente diluido en 3 partes de agua para evitar irritación. Mezclamos bien. Para proteger la piel madura y evitar sequedad excesiva, incorporamos media cucharadita de aceite de ricino. Este aceite es rico en ácido ricinoleico y ayuda a reforzar la función barrera, aportando elasticidad y suavidad. Removemos hasta integrar. Ahora vertemos la preparación en un frasco de vidrio oscuro, limpio y seco. Conservamos en el frigorífico y utilizamos en un plazo máximo de 7 días. Modo de uso. Este tratamiento es puntual, no se aplica en todo el rostro. Por la noche, con la piel limpia y seca, utilizamos un bastoncillo de algodón para aplicar el líquido directamente sobre las manchas o zonas más oscurecidas. Dejamos actuar durante 10 minutos en las primeras aplicaciones. Si la piel lo tolera bien, podemos aumentar progresivamente hasta 15 minutos. Después, aclaramos con agua tibia y aplicamos una crema hidratante nutritiva. Frecuencia recomendada de 2 a 3 veces por semana. No utilizar en días consecutivos si la piel es muy fina o sensible. Es fundamental aplicar protector solar de amplio espectro cada mañana. Sin fotoprotección, cualquier tratamiento despigmentante pierde eficacia, ya que la radiación ultravioleta estimula nuevamente la producción de melanina. Antes del primer uso, realiza una prueba en la parte interna del antebrazo y espera 24 horas para descartar sensibilidad. Evita el contacto con los ojos y no utilices si presentas dermatitis activa o si estás bajo tratamiento dermatológico con retinoides o despigmentantes prescritos. Con constancia, esta fórmula ayuda a mejorar la apariencia del tono desigual y aporta mayor luminosidad a la piel madura. No es una solución inmediata ni sustituye tratamientos médicos, pero puede convertirse en un ritual nocturno que acompañe tu cuidado personal. Y ahora dime, ¿qué te preocupa más? ¿Las manchas en los pómulos o esas pequeñas sombras alrededor del labio superior? Te leo en los comentarios porque tu experiencia puede inspirar a muchas otras mujeres que están viviendo el mismo proceso. Y ahora pasamos directamente a la fórmula número 3, un ritual matinal diseñado para mujeres que desean comenzar el día con la piel fresca, luminosa y suave sin recurrir a limpiadores agresivos. Esta preparación combina clavo de olor, anís estrellado y manzanilla en una infusión equilibrada que puedes conservar en el frigorífico y utilizar cada mañana durante un máximo de 7 días. Es sencilla, natural y fácil de integrar en tu rutina diaria. Ingredientes necesarios: una cucharada sopera de clavo de olor, una cucharada sopera de anís estrellado, una cucharada sopera de flores secas de manzanilla, 300 mililitros de agua. Si deseas preparar una cantidad ligeramente mayor para toda la semana, puedes duplicar las proporciones manteniendo siempre la misma relación entre ingredientes y agua. Preparación paso a paso. Coloca el clavo, el anís y la manzanilla en un caso pequeño. Añade los 300 mililitros de agua y lleva la mezcla a ebullición suave. Cuando comience a hervir, baja el fuego y deja cocer durante 10 minutos. Este tiempo permite que el agua se impregne completamente de los aromas y propiedades de las plantas. Pasados los 10 minutos, retira el cazo del fuego, cúbrelo con una tapa y deja reposar otros 10 minutos adicionales para completar la infusión. A continuación, filtra cuidadosamente el líquido con un colador fino o una gasa limpia para eliminar todos los restos vegetales. Es importante que no queden partículas sólidas en la preparación final. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente antes de envasar. Una vez fría, vierte la infusión en un frasco de vidrio limpio y seco, preferiblemente oscuro para proteger mejor la mezcla.
Conservación adecuada. Guarda el frasco en el frigorífico. Esta preparación puede utilizarse durante un máximo de 7 días. Si en algún momento percibes olor extraño, cambio de color, aspecto turbio o cualquier señal diferente a la habitual, deséchala inmediatamente y prepara una nueva. No intentes prolongar su uso más allá del tiempo recomendado. Modo de uso diario por la mañana. Al despertar, agita suavemente el frasco. Con el rostro limpio, aplica la infusión utilizando un disco de algodón o directamente con las manos limpias. Extiende el líquido por todo el rostro con movimientos suaves y ascendentes durante 1 o 2 minutos. Puedes insistir ligeramente en zonas donde notes la piel más apagada. No es obligatorio aclarar después de la aplicación si la piel está limpia. Si prefieres una sensación más ligera, puedes enjuagar con un poco de agua templada y secar con toques suaves, sin frotar. Después continúa con tu sérum, crema hidratante y protector solar habitual. Otra forma de aplicación consiste en utilizar la infusión como compresa fría. Empapa 2 gasas o discos grandes y colócalos sobre el rostro durante 5 minutos mientras te preparas por la mañana. Este gesto aporta sensación de frescura y puede ayudarte a empezar el día con la piel más descansada. Frecuencia recomendada. Uso diario cada mañana. Esta fórmula está pensada como complemento suave dentro de tu rutina, no sustituir tratamientos médicos ni productos prescritos por un especialista. Consejos finales. Evita el contacto directo con los ojos. Realiza una pequeña prueba de sensibilidad en la parte interna del antebrazo antes del primer uso. No mezcles esta preparación con otros exfoliantes fuertes en el mismo momento. Mantén siempre el frasco bien cerrado dentro del frigorífico. Esta tercera fórmula se convierte así en un pequeño ritual consciente que acompaña tus mañanas. Un gesto simple, constante y natural que puedes preparar en casa y utilizar durante la semana. Y antes de despedirnos, quiero que te quedes con 3 preguntas que sé que muchas personas se están haciendo ahora mismo. ¿Cómo elegir un buen clavo de olor y un buen anís estrellado para que realmente funcione? ¿Cómo debo conservar estas preparaciones para que no pierdan calidad ni se contaminen? ¿Pueden utilizarlas tanto mujeres como hombres o están pensadas solo para piel femenina? Primero, la elección de los ingredientes marca la diferencia. El clavo de olor debe tener un aroma intenso y cálido incluso antes de triturarlo. Si lo presionas ligeramente entre los dedos debe liberar fragancia. Evita los que están demasiado secos, quebradizos o sin olor, porque eso indica pérdida de calidad. El anís estrellado debe tener forma completa de estrella, con color marrón brillante y sin polvo excesivo en el fondo del envase. Si está opaco o con olor débil, no es fresco. Siempre que puedas, compra en herbolarios o tiendas donde la rotación sea frecuente y guarda las especias en recipientes herméticos, lejos de la luz y la humedad. En cuanto a la conservación de las preparaciones que hemos hecho, recuerda siempre esta regla sencilla. Frasco de vidrio limpio, preferiblemente oscuro, bien cerrado y dentro del frigorífico, no más de 7 días. Si notas olor extraño, cambio de color o aspecto diferente, no lo dudes, descártalo. La frescura es parte de la seguridad. No intentes prolongar su uso más allá de lo recomendado. Y sí, estas fórmulas pueden ser utilizadas tanto por mujeres como por hombres. La piel madura masculina también presenta manchas, líneas y tono apagado. Lo único que cambia es la textura o la rutina posterior, pero la base del cuidado es la misma. El envejecimiento cutáneo no distingue género. Ahora te dejo 3 preguntas para que reflexiones y me respondas en los comentarios. ¿Cuánto tiempo llevas intentando mejorar el aspecto de tu piel sin ver resultados reales? ¿Estás siendo constante con tu rutina o cambias de producto cada pocas semanas? ¿Estás cuidando tu piel cada mañana con la misma atención con la que cuidas tu alimentación o tu descanso? Si este contenido te ha ayudado, entra en el canal. Este es un espacio donde compartimos conocimiento práctico sobre belleza madura, cuidado natural y bienestar real. Aquí hablamos de arrugas, manchas, flacidez,
cabello fino, piel apagada y todo aquello que muchas veces no se explica con claridad. Probablemente encontrarás justo lo que estás buscando. Déjame tu experiencia, dale me gusta si quieres que sigamos creando más contenido como este y comparte este video con alguien que lo necesite, porque cuidarse no es vanidad, es respeto por la historia que tu piel cuenta cada día.